2025 sigue siendo un año lento en cuanto a la cantidad de lanzamientos, aunque está tomando forma, pero creo que esto es lo mejor para nuestro presupuesto y eso tampoco significa que no haya nada que valga la pena, así que veamos en orden qué nos tiene preparado este mes de julio. En el día 11, la serie de videojuegos de monopatinaje avalada por Tony Hawk's está de regreso desde su último recopilatorio del 2020, el cual abarcaba sus dos primeras entregas, en esta ocasión con la tercera y la cuarta, ahora con todo renovado, desde el aspecto visual, más skater, más escenarios y acrobacias aún más locas. Estará disponible para la familia Nintendo Switch por un precio de $49.99 en su edición estándar y $69.99 la deluxe. Para el 17 de julio tendremos dos sorpresas. Primero, la más esperada por el público nintendero. Estoy hablando del nuevo juego de Donkey Kong, quien ha estado sobreviviendo de puro ports y remaster desde el Tropical Freeze de Wii U. Y lo mejor de todo es que se desarrolla en un mundo en 3 dimensiones, algo que el público andaba pidiendo desde que probaron la magia de su título de la Nintendo 64. Así que prepárate para explorar ambientes y mecánicas casi desconocidas, en donde todo se puede destruir. Este es uno de los exclusivos de Nintendo Switch 2 y está listado en un precio de $69.99 en formato físico como digital. El segundo de esta fecha es para los fanáticos de los juegos basados en anime y o manga, en específico para los pacientes seguidores de la gran obra de Hunter x Hunter. Así que, mientras esperas la continuación de este manga, forma equipo con 3 cazadores y demuestra tu dominio sobre el Nen, en combates en 2 dimensiones y media. De momento no se sabe si tendrá versión para Nintendo Switch 2, pero sí está disponible para su predecesor por $59.99 en su edición normal y una edición limitada por $104.99. Y con solo un día de diferencia volveremos a ver a Pac-Man, pero él ya no es el mismo, pues los de Bandai han decidido reinventar los conceptos fundamentales de la franquicia y obtuvieron como resultado un Metroidvania, en el cual tomas el rol del espadachín número 8, quien se enmarca a explorar un enorme laberinto de un planeta alienígena, en alianza con una extraña criatura redonda y amarilla. Ambos tendrán que enfrentarse a criaturas peligrosas para poder sobrevivir, pero no bastará con derrotarlos, deberás comértelos para fortalecerte y convertirte en el depredador supremo del lugar. Contará con una edición física estándar valorada por $29.99 y una edición secreta por $59.99, aunque para Nintendo Switch 2 solo estará en formato digital. Sin embargo, si tienes la versión de Switch 1, puedes actualizarla de forma gratuita a su versión de Switch 2. Cabe destacar que también tendrá una edición deluxe solo para formato digital por $39.99. Avanzando el 24 de julio, vemos que la última fiesta de Mario y sus amigos está de regreso, dado que Mario Party Jamboree contará con una versión especial que trae nuevas maneras de jugar. Por ejemplo, podrás aprovechar el accesorio de la cámara con tal de adentrarte en tus partidas, para que los demás vean tus reacciones, o sé partícipe del show de Bowser, así que muévete y usa tu voz para ganar. También aprovecharás el modo ratón en la feria frenética, donde subirás a una montaña rusa con el objetivo de llegar al final del recorrido antes que el tiempo se agote, así que apunta y derrota a los enemigos molestos que interrumpirán tu viaje y obtén la mejor puntuación en los minijuegos de las tuberías para ganar más tiempo. Esto y mucho más te esperan en esta versión exclusiva de la nueva consola de Nintendo por $79.99, aunque si cuentas con la edición de su predecesor podrás acceder al mismo a través de una actualización de paga por $19.99. Para el 24 también tendremos un lanzamiento recopilatorio de los 3 títulos de Azure Strike Gumball, el cual incluye todo su contenido extra descargable, posiblemente la línea de juegos de plataforma y acción más cercana al estilo de Mega Man, todo por motivo del 10º aniversario de la franquicia. No obstante, no se sabe nada de su estreno en América, pero se rumorea que la misma cuenta con contenido en inglés y otros idiomas, por lo que hay esperanzas. De momento tampoco hay información de una edición en formato digital, pero su formato físico estándar tiene un precio asignado en algunos sitios de $39.99. En el día 25 de julio al fin estará disponible en una consola de Nintendo Wild Hearts, un action RPG lanzado en el 2023 para todos los sistemas menos la Switch 1, un juego al estilo de Monster Hunter, por lo que el rastreo y la caza de enormes criaturas denominadas Kemono en el mundo de Azuma será tu objetivo principal, pero el mismo tiene un sello distintivo, pues si deseas tener éxito en tu misión, deberás combinar tu estilo de combate con el arte de Karakuri, habilidad que te permitirá construir objetos simples o estructuras para mejorar tu desplazamiento
entrenamiento, brindarte soporte en tus combates o simplemente mejorar tu campamento. En formato digital costará $49.99 y también tendrá una edición física, pero como Key Game Card, así que sabes que no es formato físico en su totalidad. En el mismo día del lanzamiento de Wild Hearts para Switch 2, los amantes de las novelas visuales serán compensados con el estreno de No Sleep for Kaname Date, Front AI, la tercera entrega de estas aventuras, el cual se encuentra posicionado a nivel cronológico después de su primer juego pero antes de los eventos del segundo. Los sucesos de este comienzan cuando la idol de internet Iris Sagan es secuestrada aparentemente por un ovni para participar en un juego de escape llamado como el juego del tercer ojo, por lo que Kaname Date entra en acción con su compañera AI Aiba, recolectando información con ayuda de los poderes del ojo izquierdo de Date, explorando el excéntrico mundo de sueños de los sospechosos y resolviendo los acertijos que se cruzan en su camino. Estará disponible en un precio de $39.99 en formato digital y $49.99 en su formato físico, en ambas consolas de la familia Nintendo Switch, pero es bueno aclarar que el de la Nintendo Switch 2 es una Key Game Card. Y para que cierres el mes con un poco más de calma, el 29 de julio podrás simular cómo sería tu vida si fueras un hobbit del mundo del Señor de los Anillos. Así que crea y personaliza tu propio hobbit y tu madriguera, mientras realizas actividades de pesca, agricultura, jardinería, entre otros, ayudando así al progreso de tu aldea. El juego está listado en un precio de $39.99 en formato físico y digital, y no hay noticia alguna acerca de una versión específica para Switch 2. Y para concluir, uniéndose a la tendencia de juegos con esencia clásica pero que aprovecha los avances modernos, está el nuevo Ninja Gaiden para el 31 del mes de julio, el cual vuelve a sus orígenes con un título de desplazamiento lateral en 2D. En esta entrega, la aldea nativa de Ryu es atacada por demonios, luego que repentinamente se rompiera la barrera que separaba sus mundos, mientras este viajaba a Estados Unidos, por lo que Kenji, un joven ninja y pupilo de Ryu, decide hacer frente a esta amenaza. Sin embargo, su fuerza no será suficiente, por lo que en medio de la desesperación decide formar una alianza con un miembro del clan de la Araña Negra, un clan enemigo, con quien decide fusionar sus almas y habilidades para acceder a poderes prohibidos. No hay detalles oficiales respecto al precio de su lanzamiento en formato digital, de momento, pero en septiembre contará con un estreno en formato físico en una edición estándar por $39.99 y una edición especial en $69.99. Eso sería todo por hoy. Sin duda tendremos un mes variado entre exclusivos propios y lanzamientos de terceros. Y como dije en un inicio, lo mejor es aprovechar esa temporada lenta para ahorrar cuando el calendario vuelva a apretarse. Esta es una sección que espero aprovechar en el futuro, así que si te gustó recuerda dejar un like, suscribirte y compartir. Mis mejores deseos para vos.